Bien. Creo que ahí van entrando algunas personas, no sé si ya están entrando todas las personas que habían Sí, yo estoy aceptando todo. solicitado entrar. Tenemos 21 hasta ahora, así que yo voy aceptando. Perfecto. Esperamos entonces unos minutitos, si les parece, hasta que vayamos ingresando. Como quieran. Sí, podemos esperar. Mientras esperamos, yo había pensado, estas últimas charlas que estuve dando, esto de la virtualidad me dio la posibilidad de estas charlas que la verdad que no había imaginado que iba a dar y que iba a hacer y que íbamos, bueno, a organizamos algunas con la Flor, otras con otra compañera fedoriana que se llama Ariadna Sinel, pianista. Y en general hablamos nosotras, ¿no? O la Flor y yo, o Ariadna y yo. Y nos gustaría un montón que, si quieren, en estos minutitos, mientras otras personas van entrando, si les van apareciendo preguntas, que vayan anotando por ahí en un rinconcito, en un papelito, en un ticket de supermercado, en algún lado, lo que les convoque de haber llegado hasta acá, no sé, qué curiosidad les genera o algo, porque me encantaría interactuar un poquitito más en esta que es por Zoom. Las otras charlas que estuvimos haciendo, algunas eran grabadas, y el día que hicimos el vivo por Instagram con Flor era honestamente mi primer vivo de Instagram, y no tenía ni actualizada la aplicación. Tuvimos ahí una serie de tropiezos que, bueno, Flor siempre cae parada, ¿viste? No importa, le decía recién que es una scout hecha y derecha. Como sea, ella de algún bolsillo saca la herramienta necesaria, de un bolsillo escondido, en algún lugar saca la herramienta necesaria para seguir adelante. Entonces, bueno, en aquella charla, por supuesto, manejo las cosas maravillosamente. Yo soy muy torpe con todo esto, y ella me organiza. Pero me parecía que, teniendo la posibilidad de que esta vez sea por Zoom, y que interactuar es más fácil, que me parece que estamos un poco más acostumbrados todos a esto, me encantaría que vayan pensando alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, y que no sea algo esta vez tan expositivo, sino que, bueno, pueden abrir el micrófono en el momento que les parezca, al menos por mí. No sé si hay algún impedimento por parte del comité organizativo, pero No, por mi ustedes parte... son libres de manejar la sala como quieran, así que no hay problema. Perfecto. Por mi parte, cuando quieran, o sea, la cuestión del micrófono cerrado tiene que ver con que se meten ruidos, se hacen feedbacks y todo eso, ¿no? Pero si no, a mí me encantaría que abran el micrófono cuando quieran, que quienes tienen la posibilidad de tener la cámara prendida, que lo hagan, no importa si nos peinamos o no nos peinamos. Yo me peiné hoy, pero no importa, porque nada, se va poniendo cada vez más difícil esto de seguir sosteniendo en el tiempo, no encontrarse, y las formitas posibles de tener presente el cuerpo me parece que nos acercan un montón, ¿no? Ahora por ahí desde lo visual, como decía alguien, la voz es el cuerpo que puede estar presente como manera posible en este momento. Entonces también por eso lo de que me gustaría más, para quien puede, que abra el micrófono y que hable, que interrumpa, no pasa nada. Eso, bueno, quienes no tienen la posibilidad, trataremos de ir leyendo los chats, pero métanse, digamos, ¿no? Interrumpan así sin cortesía, que no pasa nada. Ari, si te parece, yo creo que ya estamos como un número ahí. Me parece que estamos. Yo les dije.
Por ahí, no, más que nada como a modo de aclaración, vos Ari, cualquier cosa podés ahí aclarar también. Este encuentro, justamente como dice Ari, es la idea de contextualizar, hablar un poco sobre el sistema, pero no es tanto hacer la práctica, porque la práctica por ahí, hacerla grupal de esta manera virtual, pierde mucho contexto con lo que realmente es el trabajo. Se puede hacer, quizás Ari se aventuró a hacerlo desde la virtualidad, pero individualmente, porque hay muchas cosas que realmente pertenecen mucho a la singularidad de cada persona. Entonces, hacerlo de manera virtual se pierde mucho contenido de información, imagínense con todos los cuadraditos. Entonces, la idea es un poco hablar sobre el sistema de Fedora, la experiencia que viene trayendo Ari con respecto al sistema y la voz, pero bueno, aclarar esto, ¿sí? Si bien es un encuentro donde se habla desde un sistema que es corporal e integral, pero tiene esta particularidad de que no compartimos esto de hacerlo virtualmente de manera grupal. Se ha hecho de manera grupal, pero bueno, desde lo presencial es distinto porque se puede ir observando detalles y cosas que la virtualidad es medio difícil. Así que bueno, eh, dado la aclaración, me parece que vamos a comenzar. Y para comenzar entonces, quería un poco que si vos podés, Ari, como comenzar contando un poco sobre tu historia musical y cómo es que llega el sistema en tu camino, ¿no? En qué momento y qué es lo que a vos te hace como un... nada, ¿qué es lo que te llama la atención en ese momento desde el sistema? Sí, un poquitito en algún momento comenté que me parece que quienes estudiamos canto tal vez estamos atravesados por la misma dificultad, que es que en algún momento el cuerpo nos hace tope, ¿no? O en forma de dolor, o en forma de algún tipo de lesión más o menos grave, o en forma de qué va a pasar con mi registro, llego o no llego a los agudos. Me parece que los interrogantes que nos acercan a investigar respecto del canto, obviamente me parece que todos entramos por las clases, ¿no? Tomar clases, saber cómo hago para que de alguna manera la música que deseo pueda pasar por mi cuerpo y existir. Me parece que algo de eso es lo que nos convoca a estudiar y nos va llevando por este camino, ¿no? No creo que mi historia sea demasiado particular, me parece que algún tipo de tope todos alguna vez sentimos en relación a ese fluir que a veces escuchamos en otros o que a veces casualmente aparece en nosotros mismos, ¿no? Esto de, una vez vi una clínica de un bajista que se llama Víctor Buten, que dice que tenía una alumna que decía, yo en el baño soy Ella Fitzgerald, y él decía, no tengo la menor duda de que en el baño ella es Ella Fitzgerald, que tiene esa fluidez. Entonces la idea es, incluso hay una película de Woody Allen donde hay un cantante de ópera que puede cantar en el baño, entonces cuando lo sacan del baño no puede cantar, entonces le ponen un baño arriba del escenario, el tipo canta la ópera, la puesta es con una cabina que es un baño, no sé si la vieron, bueno, es maravillosa. La cuestión es que me parece que la pregunta que a cada uno lo va llevando por una búsqueda diferente y que lo acerca a distintas, distintos marcos teóricos, distintas disciplinas, distintos sistemas de trabajo, distintos métodos, es esa, ¿cómo hago para pasarla bien mientras canto y para que eso dure y para que eso sea repetible? Entonces yo encontré de alguna manera esa herramienta en el sistema Fedora, porque como vamos a ir hablando durante la charla, al ser un sistema que se organiza a través de el pensamiento consciente y de determinadas cosas que ese pensamiento consciente despierta en el sistema nervioso y la posibilidad de armar circuitos neuronales nuevos a partir de ese sistema nervioso que es conservador y va a querer volver por los lugares por donde fue, digamos, va a querer volver a transitar los lugares por donde fue. Bueno, ahí se me hizo una herramienta que me daba
mucha seguridad y que se mostró como algo confiable, ¿no? Confiable para dar clase, confiable para estudiar, para necesitar muchas menos horas de estudio, por ejemplo, y confiable para estar arriba del escenario, que me parece que como que es lo que imagino que todo cantante quiere, ¿no? Estar arriba del escenario y que como salió en el baño salga arriba del escenario, sin necesitar que a uno le pongan la cabina de la ducha como en la película de Woody Allen, ¿no? Hay una manera de que eso sea repetible, de que sea repetible por lo menos en su punto de apoyo y en su punto de partida. Por supuesto que la música tiene esta cosa maravillosa de poder ser diferente cada vez, pero ser diferente con un anclaje en el cuerpo que nos permita saber que no vamos a naufragar inevitablemente. Entonces, ¿contesto así, Flor? ¿Más o menos se parece a una respuesta a esto? Sí, me parece entonces que puedo, no sé si puedo compartir pantalla para compartir una frase. Si no la leo, como para dar juego un poco a la Fedora Verasturi, no escribió un libro ni tampoco creó una escuela, pero sí lo que se hizo es a través de sus escritos, es como que se los juntaron, y discípulas de ella, bueno, eligieron algunos de esos escritos, y está su libro, hoy por hoy, que se llama Escritos de Fedora Verasturi. Entonces por ahí ese mismo. Entonces la intención también hoy es tomar escritos de Fedora como, bueno, eso, como puntales para que vayamos despertando sobre la reflexión a distintas posibilidades de ver, nada, de cómo vivimos hacer música o cantar, ¿no? Entonces, ahí creo que ya me habilitaron, voy a compartir una. Ari, me voy a atrever a compartir. Ahí te puse como host, así que ya puedes compartir lo que quieras. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Ari, voy a empezar con una que yo rompo. Es una que me parece, por lo que fuiste contando, va a ir con este y después vamos con la otra. Yo no le hago caso. Pero después prometo que la próxima... No, la próxima va. Bueno, si me permiten, acá, esta es una frase de Fedora, que dice... A ver, un segundito. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien. Estamos debilitados por el exceso de todo. No podemos absorber más conocimiento. Tenemos que limpiarnos primero para saber cómo somos. ¿Quién soy? En la tarea inaudita y preocupante que significa encontrar los caminos para crear las posibilidades de unificarnos, no debemos olvidar que las articulaciones son grutas profundas. Es muy difícil mantenerlas limpias si nuestras fuerzas son creadas por músculos cuyo movimiento no se inicia desde la relajación del sistema nervioso. No sé, Ari, si vos querés decir algo ahí, o si no paso directamente a qué nos referimos con relajación. No, me parece que esta frase da para 5 o 6 horitas. ¿Tenemos tiempo? Bien. Bueno, me parece que por ahí podemos hacer esto de pensar un poquitito en esta frase, en algunas cosas que suelen pasar cuando uno va a tomar clase o va a iniciar una carrera o va a un espacio de trabajo, y que dice que estamos saturados de información, ¿no? A ver... Sí, ¿querés que no podemos absorber, ahí está, ¿no? Cuando dice, estamos debilitados, atenti, estamos debilitados por el exceso de todo. No podemos absorber más conocimiento. Y además, ubiquémonos, esto Fedora lo escribió en el año 70 y pico, 80 y algo, 80, no me acuerdo exactamente. No estamos hablando de exceso de internet, no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos debilitados por el exceso de todo. No podemos absorber más conocimiento, tenemos que limpiarnos primero. Algo que ocurre
muchas veces cuando vamos a un espacio para aprender, para tomar clases, o para investigar, o para algo, es que nos empiezan a decir un montón de cosas, ¿no? Espera, y Ahora agregar. un segundito que voy a mutear, no sé quién será quién. Ahí está. No llegaba Bien. hasta encontrar personas. Gracias, Flor. Como si siempre la función del otro, cuando uno lo recibe en el espacio de trabajo o cuando nos reciben en un espacio de trabajo, la función es que nos digan qué hacer, ¿no? Que nos den más información. A mí me parece que además cuando Fedora dice quién soy, y es algo en lo que acuerdo con ella, hay una voz que ya existe, que justamente ella habla de las articulaciones que están tapadas, ¿no? Como hay una voz para mí, yo estoy convencida de eso, preexistente, que por distintos motivos de la vida empieza a llenarse de cosas arriba, ¿no? Y uno quiere volver a esa voz que escuchó, volvamos al momento mítico de cantar en la ducha, que uno escuchó alguna vez y que uno disfrutó, y esa voz que a uno lo hizo muy feliz. Uno quiere volver a esa voz que es casi mítica, poniendo más cosas encima, yendo a estudiar, formándose, leyendo libros, como, ¿no? Agregando. Y me parece que acá Fedora habla mucho más de limpiar las articulaciones. Esto de limpiar tiene que ver con parte de la formación de Fedora. Tiro el nombre ahí, después vemos qué pasa con eso, que tiene que ver con el concepto de corazas del que hablaba Wilhelm Reich. Pero si nos ponemos en detalle, seguramente hay lugares por donde el aire no está pasando de una manera libre. Hay lugares, hay obstáculos que tiene el aire en su recorrido. Nuestro sistema, nuestro cuerpo está organizado como un instrumento de viento, digamos. No somos un instrumento de viento como un viento de doble caña, pero que en vez de que la caña esté en sentido vertical, nuestra doble caña está en sentido horizontal, como el oboe, por ejemplo. Hay algo en ese canal por donde va el aire que después llega a las cuerdas, que va encontrando trabas, ¿no? Y uno, en vez de dejar pasar, empieza a empujar para que pase, y ahí se arma el caos. Y ahí queremos hacer algo para que pase, queremos siempre hacer algo, en vez de algo que seguramente va a aparecer en otro cartel que tiene que ver con la idea de dejar hacer y de ver por dónde el aire puede circular sin quedarse trabado en algún lado, y porque además hemos comprobado que cada vez que uno empuja el aire por los lugares por donde no puede pasar, lo que hace de tope se fortalece, hace más tope, lo que está cerrado se cierra más. Y eso me parece que si todos miramos un poquitito hacia adentro en nuestro hacer del canto al menos, y creo que de tocar un instrumento también, podemos comprobar que eso es lo que pasa, ¿no? Insistir sobre lo que está cerrado cierra más. Entonces, acá viene la otra parte que Flor puso en negrita, ¿no? Es muy difícil mantener limpias, habla de las articulaciones, si nuestras fuerzas son creadas por músculos, cuyo relajamiento no se inicia desde la relajación del sistema nervioso. Entonces, Fedora habla de la idea que vos querías traer después, Flor, que es del concepto de relajación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de relajación? Y ella dice relajación del sistema nervioso. Al trabajar desde el pensamiento consciente, ella llamó a su trabajo Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento, estamos hablando de una forma de pensar que mueve. Entonces, esa forma de pensar que mueve tiene como punto de partida el sistema nervioso. Si el sistema nervioso no está relajado, en el sentido de que tiene algún rictus, alguna intencionalidad de enojo o de empujar el airecito, ese fondito en la orden mental, en el tipo de pensamiento que organiza el cuerpo para cantar,
va a generar ese tipo de respuesta en la musculatura. Entonces, la relajación no es de la musculatura, sino del sistema nervioso. Porque si relajamos la musculatura, vamos a dormir fenómeno, pero no vamos a poder cantar. La relajación para cantar, perdón si alguien está en desacuerdo, pero yo me la banco y digo, no sirve. No sirve. El tema es qué musculatura se activa y qué musculatura no se activa. Y qué musculatura va a cumplir la función de la musculatura que está relajada. Yo diría que casi es al revés. En la orden, si la musculatura es activada por una orden mental clara, nos vamos a dar cuenta que hay una musculatura que no está laburando y que por eso se sobrecarga una musculatura que está compensando el trabajo de una musculatura que no está. Entonces, no podemos además, también habla en otra parte de que relajar es insuficiente y que ni siquiera es recomendable, dice Fedora, ¿no? A pesar de que trabaja con frases donde se habla de la relajación, pero vamos a ver qué tipo de relajación. Flor, vos me vas a traer de nuevo a esto, ¿no? La cuestión es que si algo está tenso es porque algo está excesivamente relajado. Y quien es capaz de compensar o de equilibrar ese trabajo es el sistema nervioso, no la sensación en la musculatura. ¿Querés seguir, Flor? Ahí sí, dale, Ari. Bueno, ahí hay justamente dos fragmentos donde Fedora habla de la relajación. Hay muchos más, pero bueno, elegimos estos para compartir e ir como direccionando la idea que está ahí desarrollando la Ari. Y déjenme un segundo porque tengo un montón de carteles y no veo bien. Ahora sí, ahora creo que veo bien. La primera frase es: sabía que para llegar a un nuevo y desconocido conocimiento había que pasar por una relajación profunda, que pudiera protegernos de los reflejos condicionados, de prejuicios y miedos que entorpecen y ocupan un lugar demasiado grande dentro de la estructura que conforma nuestra personalidad. Otra frase es: he comprendido que los occidentales entendemos mal en qué consiste la acción de relajar, porque comúnmente se puede, acá, denme un segundo que no estoy bien, no se ve, a ver, ahí está, porque comúnmente se produce en la persona que intenta relajarse una especie de abandono, que sirve en el mejor de los casos para descansar, pero no se puede usar airosamente en una acción continua. La lengua, que recibe una orden mental, relajo la lengua por debajo de la lengua, provoca una relajación. Todo el cuerpo adquiere un peso distinto, sostenido, como si ese movimiento, y por ese solo hecho, se viera provisto de una distribución más equitativa de sus energías. Y me atreví ahí a marcar, perdón, ¿no? Ese último, que es un poco a qué va esto de relajación, ¿no? Como relajación profunda y como una distribución equitativa de energías, ¿no? Es como que no hay una parte que trabaja más que la otra, sino como es más ordenado. Bueno, y ahí te dejo a Ari. Sí, Ariadna, sí. me Sí. tomo el atrevimiento de interrumpir como lo propusieron, porque hay un Sí. conceptito que dijiste recién y no me quedó muy claro. Hablaste algo de relajar, que si algo está relajado es porque no estaba tan relajado, o no, cuando había mucha tensión era porque no estaba relajado. Ahí me quedó medio confuso. Esto no lo digo yo, lo dicen en muchos, hay muchas, la eutonía, por ejemplo, trabaja con este mismo principio, lo aborda desde otro lado, pero no es Fedora la única persona que menciona esto, que es que cuando un músculo o una parte del cuerpo está demasiado activa, es porque está haciendo el trabajo de otra que está ausente o excesivamente relajada. Entonces, la manera de convocar a la parte que está relajada, una de las maneras de convocar a la parte que está relajada es como trasvasarle parte de ese trabajo. Si yo tengo, te lo doy como un ejemplo medio burdo, si yo tengo mucha energía muscular, digamos, ¿no? Hablo de energía en el sentido concreto, de energía para
para el movimiento o de subir el tono muscular. Ponele que tengo el tono muscular del dedo 2 demasiado alto, ¿sí? Probablemente, esto no es así en la mano, pero te estoy dando un ejemplo medio así, como burdo. Podríamos pensar que si el dedo 2 está trabajando mucho, es porque el dedo 1 o el dedo 3 están durmiendo. Entonces, para sacarle laburo al dedo 2, yo le doy laburo al dedo 1 y el 3. Y a la vez, para despertar al dedo 1 y el 3, hago laburar menos el dedo 2. Como un sistema de trasvasamientos de energía para que esa energía o ese tono muscular, el nombre que le quieran poner, esté equilibrada. Por ejemplo, la eutonía trabaja un montón con ese principio. La palabra misma, eutonía, quiere decir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo redistribuir el trabajo? Si la garganta está sobrecargada, es porque está trabajando de más. La pobre gargantita son 2 cartilaguitos con un musculito en el medio. Uno mira si uno dice, no le podemos pedir mucho, la verdad, anatómicamente nos está diciendo que con pedirle que afine capaz que alcanza, ¿no? No le pidamos más. Si tenemos todo el resto del cuerpo para ocuparnos del resto de lo que hace al canto, ¿no? Con que las cuerdas se ocupen de afinar de la manera más libre posible, alcanza. Después tenemos caja de resonancia para muscular, encima se recontramueve y puede hacer un montón de cosas para que cambien los colores, según el tipo de música, según la emoción, según lo que uno quiera decir. Tenemos una caja, tenemos unos pulmones, tenemos un cuerpo, además de 2 cartílagos para cantar. Entonces, convocando al cuerpo, le vamos a sacar laburo a la laringe. Medio por ahí viene. ¿Te contesta eso, Patricia? Sí, se ve que interpreté mal cuando te estaba escuchando. Había entendido como que los dos conceptos convivían en una actividad, no antagónicamente, sino una sola actividad concentraba las dos cosas, por eso me había quedado medio... Ok. ¿Querés que volvemos a la frase de Florcita? ¿Querés? Dale, ahí volvemos. Hoy perdonen, acá. A ver, sí. Hace mucho, ya venía de Franco con lo que era compartir en Zoom. Ahora es como volver a agarrar trecho. Ya, pero volás, mira. Bueno, dice, sabía que para llegar a un nuevo y desconocido conocimiento, hay mucha precisión en las palabras que usa esta señora. Había que pasar por una relajación profunda que pudiera protegernos de reflejos condicionados. La palabra reflejos condicionados tiene que ver con el sistema nervioso. De prejuicios y miedos, tiene que ver con tipos de pensamiento que ocupan un lugar grande dentro de nuestra estructura, que conforman nuestra personalidad. Otra vez habla de algo que no tiene que ver con la musculatura. Entonces, cuando Fedora habla de relajación, no está hablando del abandono de la musculatura. Está hablando de que lo que se va a relajar va a tener que ver con el pensamiento. Por eso pone, más allá de que ella no haya corregido estos textos y que hayan sido en un principio un proyecto de libro, y después, la última parte de lo que se publicó como libro, son notas de trabajo de ella. ¿Por qué dice relajación profunda que pudiera protegernos de los reflejos condicionados? Uno piensa relajación y piensa instantáneamente musculatura, y ella al lado pone reflejos condicionados, y después pone prejuicios y miedos, que entorpecen, ¿no? Entonces, los reflejos condicionados, los automáticos, los reflejos condicionados tienen que ver con circuitos neuronales estables, que van a repetir la acción por el mismo camino. Y los prejuicios y los miedos van a tener que ver con todos estos supuestos que están antes de cantar, que habría que relajarlos mentalmente, como una manera de decir sacarlos, porque entorpecen y ocupan un lugar demasiado grande. Ese lugar que ocupan prejuicios, pensamientos y reflejos condicionados, ¿sí? Ese lugar que ocupan no lo está ocupando la música, no lo está ocupando la voz, no lo está ocupando el vínculo nuevo, desconocido,
que ella va a trabajar con el cuerpo, ¿sí? Y después dice, he comprendido que los occidentales entendemos mal en qué consiste la acción de relajar. Acción de relajar. Acción de relajar. ¿No? Entonces, no es un abandono, que es lo que decía Has por ahí en el chat en un momento, no es un abandono. La relajación es una acción, ¿no? Porque dice, es una especie de abandono que en el mejor de los casos nos sirve para descansar, pero que no se puede usar airosamente en una acción continua. O sea, si queremos cantar, que cantar es una forma súper específica de acción que implica un montón de partes del sistema nervioso, del cerebro, un montón de musculatura a la que no tenemos acceso a nivel consciente, un montón de musculatura que no sentimos. Es una actividad súper compleja y refinada, ¿sí? Ante esto, que no, el abandono, digamos, no nos sirve, necesitamos una acción súper precisa. Dice, bueno, en el mejor de los casos para descansar, y no se puede usar como una acción continua. Esta acción continua es el canto, ¿no? La idea melódica, la idea del legato, la idea de una obra entera, la idea de una ópera entera o de una samba entera, lo que fuere. La lengua recibe una orden mental. Esa orden mental, que es la primera frase con la que Fedora trabaja, que siempre trabaja con frases, es relajo la lengua por debajo de la lengua. Eso es una orden mental, es una acción de relajar. A medida que uno va pensando, esto es como parte del trabajo, relajo la lengua por debajo de la lengua, relajo la lengua por debajo de la lengua, es una orden mental que no se interrumpe. Pasa esto, el cuerpo adquiere un peso distinto, ¿sí? Como si en ese momento, y por ese solo hecho, se viera provisto de una distribución más equitativa de sus energías. Y ahí volvemos a lo que vos decías, Pato, a lo que vos preguntabas, ¿sí? Me parece que acá la idea de que, además, el relajo de la lengua por debajo de la lengua, que es la primera frase que trabajamos cuando trabajamos el sistema, es una orden mental. No relajamos la lengua desde la lengua, sino desde el pensar el relajo de la lengua por debajo de la lengua. De ahí viene la idea de la acción de relajar, que no es lo mismo que relajar directamente. No es que yo pienso en el cuádriceps y siento que relajo el cuádriceps. No es que yo pienso en la lengua, hago y relajé la lengua y dejé la lengua así, hecha un flan. Pienso en relajar la lengua, no por la sensación de relajar la lengua, sino porque algo le pasa a la lengua cuando recibe la orden mental estable, continua, sin solución de continuidad, dice Fedora, de relajo la lengua por debajo de la lengua, relajo la lengua por debajo de la lengua, y además, como las frases, no solo esta, sino todas las frases que trabajamos en el sistema, tienen un sentido y un significado en castellano. La palabra, como somos seres atravesados por el lenguaje, la frase no es mía, la cita no es mía, al ser personas, seres atravesados por el lenguaje y no animalitos, la palabra incide. El tipo de palabra, la especificidad de la palabra, la velocidad de la palabra, el tono de la palabra, todo lo que va acompañado a la frase incide en la reacción de la musculatura. Entonces, la acción de relajar genera algo en la lengua. Resulta que eso libera un montón de energía agarrada, escondida, atrapada, que está disponible para mover otras partes del cuerpo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Mucha data así como rápido? ¿Verdad? ¿O qué? Díganme. Por ahí nos van dando lo ok, la Mari. Por ahí como contextualizar un poco la actividad es justamente eso. Fedora promueve el trabajo desde el pensamiento. Y muchas veces por ahí, lo digo a modo de experiencia personal, no sé si le habrá pasado a ustedes, pero se suele decir que no hay que pensar. Cuando hacemos las cosas no hay que pensar. Y es como también un poco quitar esa carga negativa que tiene el pensamiento, porque estamos atravesados por el pensamiento, entonces va a estar presente. Claro. Y ahí es donde cambia que no es que no hay que pensar, sino
esto que siempre Dari, por lo menos a mí me lo remarca mucho en el trabajo, es qué tipo de pensamiento nos está moviendo a la hora de hacer algo. Ahí es donde está un poco la disyuntiva quizás con esto de que, bueno, en Occidente el pensamiento está muy sobrecargado, tenemos muchas cosas, y hoy ni hablar con la virtualidad me parece que es como que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, estamos en varios lugares al mismo tiempo, entonces justamente qué tipo de pensamiento nos está moviendo a la hora de estar haciendo música, ¿no? Estamos ahí en la música, bueno, y ahí un poco... claro, y ahí, digamos, un poco te doy el pie un poco, Ari, para que vos hables un poco de esto del pensamiento musical y cómo es un poco lo que también vas tomando de Fedora, llevándolo al canto, ¿no? Sí, sí, ahí leo lo que, me meto un segundo en el chat, lo que dice Has, ¿no? María, que habla de los músculos antagonistas. No solo los músculos antagonistas, sí es verdad que tenemos músculos antagonistas, sino que se despiertan músculos que muchas veces están muy lejos. Por ejemplo, si usamos las cuerdas como válvula de control de salida del aire, el diafragma y los intercostales que mantendrían el aire dentro de los pulmones están lejos y no son antagonistas de los músculos de apertura y cierre de las cuerdas, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser sí que se trate de los antagonistas, por ejemplo, cuando hablamos de la suspensión del brazo, no es largo de contar esto, digo, uno puede levantar el brazo usando la musculatura que está arriba o la musculatura que está abajo, ¿no? Ahí tiene que ver esto con lo de los antagonistas. A veces sí son los antagonistas y a veces es musculatura que está muy lejos de lo que queremos relajar, la que necesitamos despertar, depende de la actividad. Después hablaba Has sería pensar la acción en cuanto al cuerpo al cuerpo el dejar hacer. Sí, esto es, dejar hacer. Hay otra frase que anda por ahí, no sé si la recortaste, Flor, que habla de que dejar hacer, de que el dejar hacer es un hacer consciente, ¿no? Que el tipo de acción pasa por dejar hacer. Y me parece que algo de esto tenía que ver con lo que vos preguntaste. Decime de nuevo, Flor, ordéname. Que vos habías mencionado algo y yo me fui al chat. Tráeme de nuevo, porfa. Bueno, ahí te traigo de nuevo, hago una pequeña introducción por las dudas y así damos pie a eso donde íbamos. Voy a aclarar por ahí para las personas que nunca vivenciaron el sistema, digamos. Generalmente se tiene un pensamiento y ese pensamiento va posibilitando que el cuerpo aparezca en movimiento, ¿sí? Eso es como puede, y esos movimientos, no sé, depende de cada persona, de lo que le atraviese, de ese día, de la particularidad. Entonces, por eso se habla de este dejar hacer, que es como dejar que el pensamiento vaya pasando por el cuerpo y dejar que el cuerpo genere el movimiento a partir de este pensamiento. Por ahí haciendo esa relación con respecto al canto, es cómo funcionaría entonces, a veces en el canto, cuando tenemos tantas órdenes para darnos, que hay tantas cosas por hacer, ¿cómo es que, digamos, cómo es esto que vos por ahí invitás a Ari a pensar desde el canto en esto del pensamiento, ¿no? La relación del pensamiento y del trabajo del sistema a la hora de cantar. Ahí vamos. Claro, estábamos pensando en esto, ¿no? Veníamos de la idea del pensamiento consciente y de cuando te dicen esto de no hay que pensar, y hablabas vos antes de que, bueno, me parece que no pensar es algo en la cultura occidental, por lo menos un poquitito ideal. Capaz que es posible, ¿eh? Yo hablo de lo que a mí me parece. El tema es qué pensar, con qué sustancia de pensamiento pensar. Una sustancia de pensamiento puede ser la palabra, además del tono, digo, la onda, ¿no? Si en este pensamiento hay algún tipo de tono medio malahondista con uno mismo, probablemente el tono muscular
se altere también, ¿no? Si uno secretamente está como medio enojado con uno mismo cuando está pensando, probablemente el tono muscular suba. Entonces, de ahí es el tipo de acción, ¿no? No solo, perdón, el tipo de pensamiento con que se ordena la acción. Y además, pensaba en esto, Flor, que vos decís, bueno, no pensar. Si estamos arriba del escenario y no pensamos, a mí me suena que no sé si da, ¿no? Si estoy en un estudio de grabación y tengo, no sé si me da esperar a ver que bajen las musas, digo, el tema es qué pensar y cómo, porque además, como en un momento mencioné antes, lo que queremos es que el canto sea repetible, no de una manera absoluta, pero que determinadas cosas sean repetibles. Entonces van a ser repetibles si sabemos cómo estamos pensando, qué nos llevó a cantar de esa manera. ¿Qué ocurre en el baño? Volvemos al mito de la ducha. ¿Qué ocurre en el baño cuando estamos cantando? Algo está pasando ahí, algo estamos pensando, hay algún tipo de pensamiento que está presente en ese momento. El tema es pescar eso y ver cómo hacer para traspolarlo a otra situación. Y otra cosa que me parece que es en la que tal vez estás pensando, decime si me equivoco, Flor, es que cuando nosotros trabajamos, hacemos el trabajo corporal en el sistema nervioso, en el sistema Fedora, trabajamos con una orden mental que está articulada en palabras. La sustancia de pensamiento que mueve el cuerpo, por ejemplo, la frase relajo la lengua por debajo de la lengua, hay otras frases. La sustancia de pensamiento es la palabra. Hay otras sustancias de pensamiento. Uno cree que pensar es solamente pensar con palabras. Hay otras sustancias de pensamiento. La música es una sustancia de pensamiento. Es una forma de organizar el cuerpo. La escucha a través del nervio vago, de cosas que estudió un señor que se llama Alfredo Matisse. La música modifica el tono muscular de todo el cuerpo y modifica el tono muscular del sistema simpático y parasimpático y modifica el tono muscular del diafragma, de las cuerdas y de los músculos que están dándole vueltas a la laringe, ¿no? Que controlan el movimiento de la laringe. Si podemos afinar es porque tenemos no solo una nota que entró por el tímpano a determinada frecuencia, la 440 que le hizo así rapidísimo al tímpano, sino que además eso, si no se convierte en una forma de pensamiento, no genera una imagen mental de nota y no se conceptualiza como música, es un ruido. O sea, que lo que permite que la música sea música es el pensamiento, no el estímulo del oído, ¿sí? Entonces, eso... Quería preguntar algo antes. ¿Querés Sí. terminar? No, vuelvo, me lo anoto. Bueno, yo conozco poquito del sistema Fedora, he hecho un par de seminarios y yo soy bailarina. Por ahí sucede que, bueno, esto del pensamiento está súper, ¿cómo decir?, distorsionado, ¿no? Como desde una idea de separación del pensamiento y el cuerpo es que nos peleamos con la idea de pensamiento, Claro. ¿no? Y está bueno esto que dices, justo lo empezaste a decir, yo lo venía pensando. Esto de no son solo palabras, y por ahí también la palabra orden a mí me genera como cosas específicas, como un rechazo. ¿No? Pero es una dialéctica, ¿no? El pensamiento, una dialéctica que tiene que ver con la sensación, que tiene que ver con los órganos, que tiene que ver con un montón de cosas, no solamente con el pensamiento estructurado occidental, no sé. Eso. Falta Entonces, que digas como... cristiano, ¿viste? Sí. Entonces, eso, ¿cómo vos sientes que se puede evitar este pensamiento limpiándolo de toda esa carga que tiene? Bueno, de alguna manera parte del trabajo tiene que ver con eso. Al uno trabajar con un pensamiento
que no se interrumpe, relajo la lengua por debajo de la lengua, como mencionaba en relación a la musculatura, no hay energía para todo y no hay espacio mental para todo. Entonces, a partir de que un tipo de pensamiento empieza a ocupar lugar, desplaza a otra parte, a otras formas de pensamiento, ¿sí? En el trabajo, por ejemplo. Entonces, esos pensamientos más imperativos empiezan a perder espacio a partir de que armas un vínculo entre este tipo de pensamiento, por ejemplo, relajo la lengua por debajo de la lengua, se arma una especie de bucle además, porque vos al obtener una respuesta corporal, eso te vuelve al pensamiento y decís, ah, por acá está lindo. Entonces vas a seguir por ahí y armás tu bucle, ¿no? Entonces también el propio trabajo sostiene al trabajo y va dejando de lado los pensamientos que no te resultan eficaces, más allá de lo dura que puede ser la palabra eficaz. También queremos un pensamiento eficaz, pero ahí volvemos a ver que la palabra, por ejemplo, eficaz puede tener otro color, ¿no? Que es una respuesta deseada. Cuando vos tenés una respuesta deseada, ese pensamiento fue eficaz. ¿Sí? Y por ahí, decime. perdón, ¿no? Que era como, ya hay como algunas cosas en el chat que podemos leer que me parece interesante para irme echando lo que está pasando ahora, pero un poco en relación a lo que dice Mari, es también pensar en esto de que justamente el trabajo, a medida que se va transitando en el trabajo, Fedor habla de una diferencia que es no lo mismo cambiar la palabra concentración, cambiar la palabra concentración por atención. Entonces, a medida que se va trabajando en el sistema, también se va aprendiendo también a poner atención a hacia los pensamientos que sentimos que nos ayudan, o donde queremos realmente poner foco, y no que a veces pasa de que hay un montón de cosas que están sucediendo, y a veces autoflagelantes, pensaba en eso, ¿no? A veces a la hora de cantar, cuántas órdenes nos damos crueles, ¿no? Y a veces cómo ir trabajando para capaz estén esos pensamientos, ¿no? Pero también es como el trabajo nos ayuda a dónde queremos poner atención, a qué tipo de pensamiento queremos poner atención. Y Ari, leo ahí un poco los chats. No estoy viendo, veo dale. lo que dice Haas, claro, es imposible no pensar, entonces mejor elegir qué pensar, digamos, ¿no? Creo que todos pueden leer ahí, ¿no? Dice, coincido en que es muy difícil no pensar en el escenario. La ausencia de pensamiento me suena a una especie de inacción. Digamos, obviamente es imposible no pensar. Entonces, me parece que es una buena estrategia tratar de estar listos para saber qué pensar y cómo pensar. Y el trabajo tiene que ver de alguna manera con ir investigando eso, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento me lleva a un lugar? ¿Qué tipo de pensamiento me lleva a otro? Porque la verdad es que somos seres humanos. Sin un pensamiento no hay acción posible, ¿no? No somos como un gato que no piensa, pero sabe calcular perfectamente cómo bajar para impulsarse para subir, etcétera, ¿no? Y además, Patricia me dice acá, además de limpiar, podemos resignificar, eso nos daría otros resultados. ¿Qué quieres decir con resignificar? Claro, viste, cuando las palabras tienen mucho contenido sociocultural, emocional y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo las palabras cuando les modificamos el significado o el contenido puedan ayudar? Digo, ¿no? La palabra, lo mismo que había nombrado Flor, ¿no? Concentración, atención. Si, por ejemplo, uno puede resignificar la palabra concentración como resignifica la palabra Dios, o si resignifica la palabra pararse derecho, ¿no? Como que de acuerdo también al recorrido que uno va haciendo, uno después puede ir cambiando. No es lo mismo al principio pararse derecho, tiene un significado que después, hoy por ejemplo, para mí la palabra derecho no tendría el mismo significado, porque hoy entiendo muchas otras cosas y le puedo dar otro contenido. Entonces, la pregunta era,
si también cambiándole el contenido a una palabra, eso ayuda, o en el caso de Fedora, que es muy concreto, entiendo, ella cambia las palabras directamente. Mira, a veces cambian las palabras o a veces está esta opción que vos decís, lo de darle otra connotación o otro significado a una palabra, porque si el puntapié del trabajo es usando la frase relajo la lengua por debajo de la lengua, y estamos hablando de no pensar la lengua de no pensar la relajación como un abandono, y ella empieza el trabajo con relajo la lengua, igualmente lo usa como verbo. Y las otras frases. Como acción, como decías vos. Exactamente. Por eso no dice sentí que relajas la lengua. Dice relajo la lengua por debajo de la lengua. Está usando un verbo. En eso es muy precisa. Las otras frases, por ejemplo, buscan un gerundio. Siempre usamos gerundios. ¿Entendés? Abriendo, o sea, potenciando, hay diferentes palabras, relajando. Se usa el gerundio que tiene que ver con esta acción continua, ininterrumpida. Entonces me parece que sí está la posibilidad de resignificar, y lo que va a resignificar la palabra es la experiencia corporal de la palabra. ¿Qué te devuelve el cuerpo cuando usás tal o cual palabra con tal o cual tono? No es que también en un momento Fedora habla de totalidad, que es una palabra que a mí me suena que hay que ver en qué contexto uno la dice, pero en todo caso, ¿qué relación establecemos entre lo que da el cuerpo y lo que da el pensamiento? ¿Qué circuito de trabajo armamos entre el pensamiento y el cuerpo? Entonces el cuerpo tal vez nos da información que nos permite cambiarle un poco el color al significado de tal o cual palabra, ¿no? A mí me parece que algo de lo que vos decís, el tipo de palabra, déjame que... Sí. Pido ancho, ya termino. El tipo de palabra que usamos, y por eso también Flor mencionaba al principio la cuestión de lo que yo pensaba como difícil dar una clase grupal. Hay determinados principios que uno por donde uno empieza, digamos, ¿no? Yo empiezo por principios por donde uno empieza, obvio. Vamos más o menos por los mismos lugares, y después el trabajo se va cada vez particularizando más y más y más, ¿no? Porque hay veces que estoy trabajando con una persona y digo una palabra y me doy cuenta que tal palabra generó algo que, viste, al otro le quemó y se le cerró todo, y digo, Ari, esta anotátela en la lista de las palabras que no tenés que volver a decir. Hasta próximo aviso, ¿no? Entonces también hay algo de lo que le pasa a cada uno con el trabajo, que hace que uno vaya hilando de una manera muy individualizada cuál es la palabra que va a usar, qué tipo de palabra va a usar. Esto de atención, concentración. Hay veces que Fedora habla de fuerza y otras que habla de potencia. La verdad que, por ejemplo, la palabra fuerza yo no la uso. Directamente no la uso, ¿no? No sé, hay palabras que yo dejé de usar porque me doy cuenta que la reacción que generan en mí y en otros no me conviene, incluso si las dijo Fedora, porque además Fedora creó un trabajo lo suficientemente libre, generoso y abierto como para que uno pueda tomar, mover. Por eso no existe el manual fedoriano, ejercicio número 1, 2, 3, 4. Tuve hace poco una charla con la hija de Fedora y le preguntaba, ¿pero por qué Fedora no escribió un libro? No le interesaba, que cada uno haga lo que quiera con esto, ¿no? Yo hice esto, decía Fedora. Sigan. Entonces, bueno, me tomo el atrevimiento también de decir, bueno, esta palabra capaz que a mí no me funciona y entonces no la uso con otros. Y capaz que a otros sí. ¿No? No tenemos un universo cerrado. Me parece que justamente se trata de abrir y abrir y abrir y abrir y abrir, y que se siga enriqueciendo más y más y más. ¿Qué ibas a decir, Flor? No, era un poco ahí en colación de lo que iba surgiendo, que incluso también a medida que vamos trabajando,
también vamos percibiendo qué palabras nos ayudan y qué otras no, digamos. A mí, por ejemplo, no, esto es ahora, quizás adelante cambie, pero hoy, por ejemplo, a mí la palabra entrenar para la voz no me ayuda más la de explorar. Entonces, a la hora de pensarme, no sé, estudiando, cantando, lo pienso desde la exploración y no desde el entrenamiento, porque siento que he tenido una disyuntiva con esas palabras, que no quiere decir que todo el mundo le pase lo mismo, sino que yo descubro que resueno en este momento más con otra palabra para sentirme más disponible a la hora de cantar. Entonces, como que creo que también vamos como percibiendo eso, qué palabras nos ayudan, cuáles por ahí no es el momento, o no es la forma, o no tenemos una imagen de esa palabra que pueda como propiciarnos posibilidades, digamos, disponibilidad. Porque además pensemos en esto, ¿no? O sea, lo que nos diferencia de los animales es que somos seres atravesados por el lenguaje. ¿Qué palabra usemos en cada momento? Y cómo la palabra va mutando es súper importante, es algo a tener en cuenta siempre. ¿Qué pasa con la palabra, no? Porque no es lo mismo una palabra que otra en un momento u otro, ¿no? Me parece que está bueno esto de entender que somos seres atravesados por el lenguaje, ¿no? Y ahí pensemos, además, varias personas hablan de esto, un poquitito en donde habíamos dejado, ¿no? Que estábamos hablando antes de la idea de que hay diferentes sustancias de pensamiento y que la palabra es una de las sustancias de pensamiento. Lo de sustancia de pensamiento, no sé si está bien dicho, es neologismo mío, me hago cargo, pero la música es una forma de pensamiento. Esto que venía diciendo de que si la música no tiene un cerebro que ordene esa sucesión de frecuencias, no es música, es un ruido, ¿no? Entonces, lo que entra al oído como estímulo mecánico se transforma en música en el cerebro. A partir de ahí es una sustancia de pensamiento. Y eso va a ser lo que mueva las cuerdas vocales. De manera, a través del sistema nervioso motor, por ejemplo, ¿no? A partir de lo motor, no podríamos mover nunca nada a 440 Hz. O dejamos mover o estamos en el horno. No hay opción. Entonces, ¿qué mueve a las cuerdas a 440 Hz? La imagen mental de la nota La. Entonces, ahí es donde queda claro que hay un tipo de pensamiento musical que mueve al cuerpo. Además, como decía antes, somos un instrumento de viento. La afinación se completa con la presión de aire. ¿Quién va a armar el bucle? Digamos, entra la 440, va al cerebro, genera la orden mental, todo esto muchísimo más rápido. La orden mental va a las cuerdas se mueven, eso viene con una presión subglótica que se reajusta cuando a mí me entra otra vez por la oreja la nota que yo misma canté, que vuelve al cerebro y vuelve a las cuerdas y se arma un bucle donde la afinación se afina a sí misma a través de todo este circuito, oído, cerebro, cuerdas, oído, cerebro, cuerdas, oído, cerebro, cuerdas. Y eso termina de regular el tono muscular del diafragma, que es el que va a regular la presión de aire subglótica para que la afinación sea bien precisa. Ahí es donde vemos que muta o podemos intercambiar distintas sustancias de pensamiento para ordenar la acción de cantar. ¿Sí? Es alucinante, es milagroso, es para llorar. Ahí Has compartió algo en el chat. A ver, de ahí que cada persona... Creo que hay algo que pasa cuando se usan imágenes para el trabajo con la voz. Cada quien se resignifica esas imágenes. Y por eso, además, específicamente Fedora trabaja con la palabra y no con imágenes, Has. ¿Viste? Trabajamos más con la palabra y qué resultante nos da la palabra, más que con imágenes, porque además las imágenes
nos remiten a algo conocido. Y por ahí, Flor, vos habías recortado una frase que hablaba de lo desconocido. Justamente la idea del trabajo, si es avanzar hacia lo desconocido, tenemos que remitirnos a cosas que no sabemos. La imagen te va a mantener en un bucle de lo conocido. Ahora La que música. que se estaba, ¿eh? Ahora, Hablamos, hablamos de esa, pero no sé si la puse. A ver, me voy a fijar. ya la usaste. Ah, bueno, a ver y comparto. Sí. Segundo. ¿Más? Para. Acá. Ahí está. A ver. La anterior. No Sí, había hablado de. Acá está. Reflejos, una relajación profunda que pudiera proteger el desconocido conocimiento. Sabía que para llegar a un nuevo y desconocido conocimiento. Eso. ¿Sí? Entonces, hay que ver cómo vamos trampeándole a la inercia de lo conocido, ¿no? Por dónde vamos para eso, ¿no? Hacerle ole a la inercia de lo conocido y abrirle paso a lo desconocido. Ahí me parece que cómo acompañe el profe o la profe es súper importante, ¿no? Para ir adentrándose a lo desconocido. Acá, Has, tengo un libro, el libro de Cristina Suárez, justo, que dice: el pensamiento palabra debe tener intención, fuerza, vibración, deseo. Se debe pensar la palabra libre de toda imagen y dejar que la palabra actúe por sí misma. Las imágenes nos hacen ir por caminos conocidos y de lo que precisamente se trata es de transitar lo que no conocemos, ¿no? Así que bueno, hay que ir con otra palabra que a Fedora le gusta mucho, que es la paciencia. Paciencia para ir avanzando lentamente hacia lo desconocido. Solamente viendo que uno da un pasito hacia lo desconocido y ve qué resultado tiene. Otro pasito hacia lo desconocido, como esta cosa de dejarse sorprender e incorporar lo desconocido sin juzgarlo, esperando, viendo, a ver qué pasa, ¿no? En la clase a veces ocurre mucho que hay un sonido que por ahí no está bueno y yo digo, sí, es por ahí. Y el alumno dice, pero está desafinado. Y yo digo, para, aguanta un cachito. Y pluk, se desordenó algo y habilitó a que se ordenara algo nuevo, ¿no? Entonces, también esta idea de sacar a lo que está funcionando para poder poner o darle lugar a algo nuevo. ¿Sí? Bueno, Ari, viendo la hora, no sé si podemos ahí, si me parece como ir cerrando, si hay gente que quiere ir consultando, intercambiando. Bueno, eso, es como, si te parece, damos un espacio ahí para ver si hay alguna Sí. duda, algo que se quiera compartir, no abrir el diálogo. Sí, Gladys, las imágenes funcionan más para unos y para otros, sí. Pensaba en esto Gladys, de que a través de construir con palabras podemos lograr que sea repetible y no tener ese margen de imprecisión, digamos, de que un día la imagen nos va a llevar para un lado y otro día la imagen nos va a llevar para el otro, o capaz que un día terminamos forzando una imagen que no aparece, ¿no? Entonces, bueno, me parece que de ahí un poco viene la idea de que sea la palabra lo que ordene, organice o estructure el trabajo por sobre la imagen. ¿Mm? A ver, ¿qué más nos quieren preguntar? Estamos Sí, acá. me gustaría, perdón.
Sí, sí, avanti, avanti. Me pregunto, Ari, esto me resulta un poco como complicado pensar que la palabra no tiene imágenes. ¿O será que no entiendo? ¿No es lo mismo? No, no. Obviamente, la palabra tiene imagen. El profe o la profe o quien esté generando el trabajo nos da la imagen. Ah, ok, ok, ahí entiendo. Entiendo. Yo Digamos, estoy aparecen las imágenes, las propias imágenes, a partir de cómo se trabaja, digamos, va trabajando cada uno su palabra, ¿no es cierto? tratamos, digamos, en un principio no fomentamos la imagen y hasta que a cada persona va viviendo qué es lo que pasa cuando uno va por la palabra lo más limpita y pura posible. Entonces, bueno, se van limpiando un poco las imágenes que aparecen en el primer momento. De todas formas, las imágenes que a cada uno se le aparecen en cada momento, no las expulsamos, no las condenamos, ni a gancho. Pero son de cada persona, no son propuestas por el trabajo. Nada de lo que aparece, digamos, no tomamos como motores del trabajo ni las imágenes ni las sensaciones. Lo que a cada uno le aparece es de cada uno. Tomamos como principio de trabajo, como motor del trabajo, la palabra. Pero no vamos a condenar la sensación ni vamos a condenar la imagen, porque además condenamos algo y cerramos todo el cuerpo y otra vez volvemos a empezar. Digamos, terminamos siendo víctimas de nuestros propios principios, ¿viste? Entonces ahí, bueno, luz roja. Y una última cosita, muchas gracias. Esto que tiene que ver con la estabilidad y la continuidad, ¿no? O sea, ¿se plantea en el tiempo, digamos, esa continuidad tiene algún ritmo o tiene un tiempo específico? ¿A qué se le llama continuidad, por ejemplo? Suponete que yo te propongo, a ver si estoy escuchando bien lo que me estás queriendo preguntar. Suponete que propongo un ejercicio. El ejercicio es relajo la lengua por debajo de la lengua. Lo que te propongo es que pienses, relajo la lengua por debajo de la lengua, a tu pulsación, que te muevas. Trabajamos siempre con los 5 dedos de cada mano, generalmente los dedos o de a pares o alternando derecha a izquierda, también caminando, sentados o acostados. Bueno, hay distintas formas de trabajar, pero el pulso del trabajo, la cantidad de tiempo que vos estás en cada dedo, la cantidad de tiempo que vos estás caminando, la cantidad de tiempo que estás en el piso, la velocidad de la palabra, la velocidad del movimiento, es todo tuyo. La pulsación del circuito de trabajo que se arma con el pensamiento, lo que ocurre con la lengua y el movimiento es de cada persona. Ponele, cuando doy un seminario grupal, hay una persona que tarda 10 minutos en hacer el mismo trabajo que otra persona tarda 45. Es de cada uno. Sí, había leído algo de eso. No entendía un poco la palabra continuidad desde ese lugar, o sea que puede ser que esa continuidad con todas las actividades que estás proponiendo produzca así como un efecto, como si fuera un mantra, porque se supone que estamos usando siempre la misma frase. La diferencia con el mantra es que es una frase en castellano con un significado y un direccionamiento específico a una parte del cuerpo. ¿Sí? Ahí, Alice, Claro, una... si yo digo relajo la lengua por debajo de la lengua, estoy diciendo algo con un significado. Esa es la diferencia con el mantra. La idea es darle de comer a ese significado. Darle de comer con la repetición. Darle de comer es una metáfora, ¿eh? A ver, decime, Flor, lo del chat. No, María hizo una pregunta bastante interesante que me parece que muchas personas que no han vivenciado el sistema pueden transitar por esta pregunta, que dice: ¿hay algún texto que explique cómo aplicar este método? Perdón si es tonto, pero me enteré ayer que existía este método.
No es para nada tonta la pregunta, le decía hace un rato a María. No es para nada, así que tranquila que no es tonta. No. Te diría que justo hace un mes y algo, creo que en febrero, fui a la casa de Gaby Verasturi, que es la hija de Fedora. Y le pregunté lo mismo que vos. Mira que hace 20 años que trabajo con el sistema, le pregunté, che, pero ¿por qué Fedora nunca fundó el Centro Fedora Verasturi? ¿Por qué no hay una marca registrada, un edificio con el nombre de ella, algo? Y ella me dijo que el trabajo mismo, la propuesta de trabajo está en contra de eso mismo. Si estamos hablando de que cada frase tiene un pulso para cada persona, de que cada ejercicio va mutando según lo que cada persona haga, que por ejemplo me propusieron hacer un trabajo grupal acá y yo dije, ay, ¿cómo hago? No es que lo pensé, dije, bueno, propongo algo y miro los cuadraditos y después digo, ay, ¿qué hago? No hay un libro donde estén los ejercicios porque el que transmite el trabajo va viendo qué pasa con, por ejemplo, la palabra que se usó para ese ejercicio. Suponete que yo te digo a vos, hay otra frase que es despegando homóplatos. Y a vos esa frase despegando homóplatos por algún motivo en particular no te sirve porque despegando te genera X efecto en el cuerpo. Voy a cambiar despegando y voy a decir relajando homóplatos. Digo, lo que va pasando es un ida y vuelta entre el que da la clase y el que la recibe. Entonces no hay manera de cristalizar, este es el primer ejercicio, este es el segundo ejercicio, este es el tercer ejercicio. Por eso además Fedora habla de un sistema de trabajo y no de un método. Claro, yo lo que iba, por ejemplo, es a saber cómo formular esa frase a repetir, o sea, cómo encontrar la frase que a mí me hace bien, por ejemplo, para cantar. Y cómo formularla, porque habíamos dicho que no se podían usar ciertas palabras o ciertas formas de las palabras. ¿Cómo hacer para no caer en ese error? Si no hay alguien que explique cómo no caer en esos errores, por ejemplo. Me parece que cuando estás tomando clase con alguien, la función de ver qué pasa con la palabra y qué efecto produce es responsabilidad de la persona que te está dando la clase, y que ver cómo ir viendo por dónde entrarle a tu cuerpo, cómo incidir en tu cuerpo de una manera que te habilite a cantar, es función de quien da la clase, de quien está laburando con vos. Y después de un tiempo, que no estamos hablando de 20 años, después de un tiempo totalmente subjetivo, 2 meses o 5 años o 20 años, depende de cada persona, vos vas a ir reconociendo en vos qué cosa te habilita y qué cosa te detiene. Y vos podés retroalimentar tu trabajo y podés modificar tu trabajo a partir de estar en contacto con lo que te habilita y con lo que te detiene. Digamos, si tengo, ¿viste la idea de que tengo estos principios y no les gusta, tengo estos otros? Me parece que hay un principio que no es demasiado cuestionable, que es que lo que te habilita es por ahí, lo que te detiene no es por ahí, aunque lo haya dicho Gardel. Claro, lo decía por un tema de que, supongamos, si empezar a hacer esto, un día tengo que estar en un escenario, hipotéticamente, no voy a tener al profesor al lado que me diga las palabras que necesito escuchar para sentirme bien. El profesor, sabiendo, o por lo menos lo que yo ofrezco, es que sabiendo que vas a estar arriba del escenario, te va a decir cuáles son las herramientas con las que contás en ese momento para sostenerte en el escenario sin que estés como tipo, y si baja la música, no baja. Digo, se trabaja cómo estar arriba del escenario. Si vos tomás clase conmigo, ponele, y me decís, che, la semana que viene tengo un concierto, yo te digo, ok, bueno, a ver, y seguramente vamos a hacer un par de ejercicios antes y te voy a decir, me parece que está bueno que vayas por acá.
Ah, ok, ok. Esa era una gran duda que tenía, porque ¿cómo hago? O sea, ¿cómo se hace si uno no tiene a la persona al lado en el momento exacto? Es que Y justamente, aparte, perdón, Ari, ¿no? Pero es como tampoco verlo desde un lugar de entrenamiento, sino como hay algo que habíamos hablado un poco antes, pero me parece que va para meditar esto, que tiene que ver con el tipo de pensamiento que nos mueve. Ari siempre hace una analogía de un jugador de fútbol, que eso te lo dejo ahí, Ari, me parece que viene bien para este momento, pero a la hora de estar en un escenario, justamente es si tu cabeza, ¿dónde está ese pensamiento que se está moviendo a la hora de cantar? ¿No? O sea, no vamos a, es como que vas a estar pensando en el aire, en el sonido, en cuanto abrir la boca, o vas a estar pensando en la música que está sonando, en lo que estás cantando. O sea, qué cosas a vos te mueven y qué cosas vos sentís que te ayuden en un escenario y cosas que no. No necesariamente va a estar un texto o una palabra que vas a estar pensando mientras estás cantando, sino que va a ser qué tipo de pensamiento que tiene que ver con más una cuestión más de un pensamiento musical, la melodía o la letra. Es como una, no sería como algo de entrenamiento de frase, que entonces vos tenés que estar cantando y pensando esa, no sé, yo por lo menos así lo vivencio, sí, ¿no? Pero esto viene de otro campo, un neurólogo que se llama Oliver Sacks, que les recomiendo altamente que se consigan el libro Musicofilia de él, que es hermoso. Dice que había conocido una concertista de piano que en el ensayo general se quedaba sentada en el living de la casa con los ojos cerrados así y pasaba toda la música, pensaba la música y no iba al ensayo general. Y al día siguiente iba, se sentaba al piano y tocaba y no se equivocaba, ¿no? Me parece que tener claro el pensamiento musical, qué música querés, qué música deseas, es lo que después sirve como motor para que cantes. Por otro lado, hay algo que me parece que está bueno en lo que preguntás, María, y que es que algo que muchas veces digo medio como chiste, pero no tanto, en las clases, que es que mi objetivo es que no vengan, más allá de que eso me traiga serios problemas económicos. Mi objetivo es que eventualmente en algún momento dejen de venir, ¿no? Entonces, la idea no sería que vos, si tomaras clases conmigo, tengas que venir permanentemente y que yo tenga que ir a verte a cada show y que yo esté al lado tuyo, ¿entendés? Tipo, sino que te vayas de mi casa o de mi estudio o de mis clases con una serie de herramientas y que no me necesites. Que lo que tengas sea una cantidad de herramientas que por supuesto se van forjando con el tiempo, que no van a estar de una manera inmediata, sino que en el devenir del trabajo vos vas construyendo tus propias herramientas y yo acompaño ese laburo para que un día, este es el chiste, no me recuerdes con cariño en el mejor de los casos, pero no me necesites, ¿no? O sea, la idea es que no vengas en algún momento. Vi tu cara ahí, que tipo, ¿cómo que no vengas más? No, bueno, la idea es a largo plazo, que no vengan más. Digo, porque está esta cosa como de que el profesor de canto ad eternum, ¿no? A mí me parece que está bueno ir construyendo herramientas propias, ¿no? Ir teniendo sostenes propios, que van a ir mutando encima, que no van a ser los que yo te di, con el paso del tiempo van a ser otros. Y que después me llamás y me contás y me mandás un WhatsApp y me decís, Ari, ¿te acuerdas cuando me dijiste tal cosa? Bueno, ahora esto devino tal otra. ¿Entendés? Que no se cristalice la palabra, porque si se cristaliza la palabra se muere. Sería la palabra como una herramienta para alcanzar un estado mental y después tratar de conservar ese estado mental aunque las palabras cambien o el Sí, pensamiento cambie. Algo así podría un estado decirse que es. mental, podríamos pensar una forma de atención, una forma de relación entre el pensamiento y el cuerpo, entre la música y el cuerpo. Sí, algo de eso. Sí. Yo quería Entonces voy decir entendiendo. algo. Gracias. Ay, ¿se Decime, escuchó? María. Sí, sí. Meter cuchara desde el desconocimiento, pero lo que me resonó, lo que preguntaba María,
como que me resonó mucho a esta, de alguna forma, dependencia que hemos aprendido a tener a las instrucciones, ¿no? A la receta. Exacto. Y que si bien me suena que este trabajo es muy preciso, que está buenísimo que lo sea, es como muy preciso con lo íntimo de cada uno, entonces al final creo que si uno se acerca para, no sé, aprender a no pasarla mal cantando, a poder sonar bien, lo mismo pasa con la danza, creo, eso es como el primer puntito, de ahí es hermoso el proceso y capaz que no va a salir bien a la primera y que en el escenario la vas a pasar mal un montón de veces, pero como que eso se corre de jerarquía o de, no, no es tan importante, sí es importante, pero pienso que por ahí es la experiencia lo que se abre como más enorme, no tanto el que lograr. Exacto. Y además me parece que en esto que a mí me gusta mucho de Fedora de usar el gerundio y que me parece que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, es un devenir, el trabajo va mutando, tu estar en el escenario va mutando. O como dice el filósofo Carlos Alberto García, fui lo que creí, soy lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ir yendo, en vez de cristalizar en un método, en algo que supuestamente garantice algo que en realidad no lo garantiza. En realidad no lo garantiza. Mariana, y si vos haces danza, te recomiendo un montón que leas los textos de Martha Graham. Los textos de Martha Graham son de requete llorar y tienen mucho que ver con Fedora. Es hermoso lo que dice. Ari, ahí ¿Sí? Jazz había dicho algo antes y ya, bueno, no sé cómo venimos, hay muchas personas que se están empezando a retirar, así que bueno, me parece que ahora sí, yo quedo re policía, perdonen, pero alguien tiene que tener un rol de reguladora. Mira, digo rápido lo que dice, lo que preguntó Haas, que es la relación entre el pensamiento y la emoción. A partir de la idea, y esto lo dice Martha Graham, Mariana, de ser canal, pase lo que pase. Después le voy a si podemos agregarme a Facebook y te paso. Lo que dice Martha Graham es la idea de mantener siempre el canal abierto. Y que manteniendo el canal abierto, que el canal es lo que relaciona el pensamiento, el cuerpo y el hacer del cuerpo, en el hacer del cuerpo tenemos la danza, tenemos el canto, y con el canal abierto y disponible, la emoción viaja por el mismo canal. Cuando uno está emocionado, pero la emoción no encontró un canal, cuando hay una carga emotiva en lo que hace uno, y esa emoción no encontró un canal, eso cierra las articulaciones, inhabilita la disponibilidad del cuerpo, cierra la garganta. ¿Entendés? Si vos estás recontra emocionado con la letra de una canción que estás cantando y no encontraste un canal para esa emoción, se te cierra la garganta y no puedes ir cantando. Se trata de seguir cantando para que la emoción se pegue a la música y corran por el mismo canal. ¿Sí? Eso te responde un poco, Has, por eso me pareció que estaba bueno tomar eso, porque parecería ser que porque estamos hablando desde el pensamiento consciente, la emoción queda fuera. Y el objetivo, ¿te acordás la primera foto que te mandé ayer, Flor? El objetivo de Fedora tenía que ver con que ella quería encontrar un sistema de trabajo donde la emoción tuviera un canal durante la ejecución musical. Ella era pianista, porque ella venía de la escuela de Arrau, que tomaba cosas del Zen, que decía que la emoción tenía que estar fuera del hacer musical. Y ella dice, no me alcanza, yo quiero la emoción adentro, ¿qué hacemos? Y a partir de ahí empezó todo esto. Que incluso al principio habías hablado esto de, bueno, no lo voy a pronunciar mal, discúlpenme, ya me voy atajando de antemano, pero con el trabajo del psicólogo Reich, que era esto de las corazas, digamos, o sea, ¿no?
vamos teniendo nuestra historia de vida, va creando emociones, pensamientos, y a veces esas cosas quedan acorazadas, trabadas, y no permiten el libre fluir de la energía. Entonces muchas veces también, que hablaba Fedora esto, de las emociones que quedan a veces atravesadas y que no tenemos un cuerpo disponible para poder hacer música, ¿no? Entonces es como limpiar ahí y habilitar espacios. Y ahí me parece que enganchamos la idea de relajar como un dejar pasar, ¿no? La relajación como un dejar pasar la orden mental y no como un empujar o como un provocar algo, sino como un dejar hacer. Algo de eso. Tenemos más preguntas, oriéntenme un poquito, tengo un montón de mensajes sin leer en el chat. No, ahí era porque era más o menos lo que veníamos compartiendo, y ya algunas personas iban saludando y preguntaban también por el libro, de donde estuvimos sacando las frases. Bien. ¿Algo más que me quieran decir, preguntar, consultar? Acá dice, los escritos de Fedora cuentan su trayecto en el descubrimiento de esto. Un poco, no tanto. No, hola Sara. No tanto. Gaby, la hija de Fedora, me contó un poquitito que en un momento a Fedora la cuestión de trabajar desde principios de el funcionamiento de la musculatura profunda, bueno, daría para un montón esto y nos estamos como quedando sin tiempo, pero ella lograba a través de determinado tipo de pensamiento despertar la musculatura profunda que es la que está cerca del hueso, la que está pegada al hueso, para mover de otra manera, que es algo que ella trabajaba como resultante del trabajo con Arrau y qué sé yo. En un momento la idea de trabajar solo desde la musculatura a ella no le alcanza y se queda acostada, esto lo contó Gaby, se queda acostada en una cama durante meses, se quedó acostada, anuló toda movilidad, llamaron a médicos, todo, y ella decidió anular la movilidad y comenzar a armar circuitos neuronales nuevos de cero. Fedora dice que se quedó en cero, dejó de moverse y empezó a pensar en mover, y a partir de ahí fue que se despertó la lengua como motor del trabajo. Estuvo meses en una cama pensando cómo moverse de otra manera, y a partir de ahí armó todo esto, de 0, 0, 0, 0. Eso está en un video en YouTube donde la hija de Fedora, Gaby Aberasturi, cuenta cómo se inició el trabajo. Está en mi canal de YouTube. No sigo contando porque asumo que hay otra gente necesitando usar este espacio, etc. Cuéntenme. No, podemos seguir unos minutitos más si quieren, porque ya hoy, esta es la última conferencia de hoy. Ajá. Hay pregunta de Gladys, en Córdoba, ¿qué referentes para acercar? ¿Qué pregunta? Flor Straub, por ejemplo. Falta. Bueno, pero sí. Flores me parece que es alguien que puede acompañar un montón este laburo. No sé si hay alguien residiendo en Córdoba que haya sido como de una generación más cercana a discípula directa de Fedora. Me parece que en Córdoba. Isabel estuvo yendo a dar, Cristina también, pero no sé alguien que viva en Córdoba en este momento. No, o sea, justamente cuando conozco el sistema, lo conozco a través que pueden averiguar, buscarla en las redes, a través de Anabela Castelo. Ella tiene un taller que se llama Territorio y Cuerpo. En realidad ella hace como no es puro el sistema de Fedora, sino que toma cosas del sistema, toma cosas de Feldenkrais, va tomando varias cosas. Ella hace danza, teatro, y es alguien que digamos, yo conocí el sistema primero por ella y después, bueno, fui a Ari, pero que conozca así, es algo que en Córdoba nos lo debemos. No hay mucho
desde mi humilde opinión, ¿no? No he conocido mucha gente que lo trabaje o que tenga un tránsito con el sistema. Sí, hay muchas personas que toman algunas cosas del sistema y lo van entrelazando con otros tipos de trabajo, es una opción, digamos. Y bueno, la forma en que yo me siento más cómoda es trabajando con el sistema de una manera más pura, digamos, más cercano a cómo Fedora misma creó el sistema. Trato de acercarme lo más posible a la esencia del sistema y en este momento no mezclarlo con cosas, sí ver cómo, con otras escuelas o con otras disciplinas, sí la cuestión de cómo articularlo con el canto, es algo que fui investigando con mi profe de Fedora, que es Ana Cigarrán, ¿no? Fedora ella misma no hizo una articulación con el canto, eso me quedó a mí para hacer, y lo hice siempre acompañada de mi profe, de Ana Cigarrán, y de la experiencia con los alumnos, y bueno, ¿no? Esto tiene el sistema, ¿no? Que permite llevarlo a distintos haceres, y funciona maravillosamente. Sí, que eso por ahí es interesante también como, bueno, Ari, yo hablando de alguien que sabe un poco desde dónde trabaja su investigación, Ari relaciona mucho con investigaciones de Alfred Matiz, ella misma, desde el psicoanálisis, va haciendo como también respetando estos principios del sistema y viendo cómo vincularlos con el canto, que es lo mismo un poco lo que hace Anabela Castelo, que toma cosas de la danza, terminologías de, no sé, de la homeopatía como tenseridad y las relaciones con el sistema, ¿no? Entonces como que eso es como que también es como un juego, ¿no? Que nos deja ahí también Fedora de ver cómo vamos vinculando el sistema a nuestro hacer. Claro, que es algo que se comentaba antes, ¿no? Hay un libro con un método, una especie de manual donde uno diga primera clase, segunda clase, tercera clase. No. Fedora me parece que intencionalmente lo dejó abierto, porque de tonta no tenía un pelo, ¿no? Cómo cada uno lo articula y con qué. Esto que vos mencionabas, Flor, yo que, bueno, el ratón de biblioteca que tengo adentro hace que yo quiera buscar el circuito neuronal y cuál es el par del nervio no sé cuánto que inerva no sé qué, para que entonces agarro un libro de neurofisiología, agarro libros de otorrinolaringología, ahí aparece Tomatiz, aparece Oliver Sacks, aparecen otras lecturas, agarro filosofía, bueno, cada uno va como nutriéndose según sus propias inquietudes, ¿no? A lo que me refería yo con mantener la idea de lo del sistema de Fedora más similar a como ella lo había propuesto, es en la propuesta del trabajo, es en el hacer del trabajo corporal y de la clase, ¿no? En realidad ya la parte de clase de canto, parte de eso es construcción posterior, ¿no? Pero el trabajo corporal sí, más cercano a la raíz de Fedora. Bueno, les escucho. ¿Algo más que me quieran comentar? A ver, estoy leyendo ahí el chat. No, ahí ya no hay más dudas. Justo se estaba haciendo Gladys, estaba saludando. Bien. Me parece que ahí muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias. No conocía esto y realmente ahora es como que tengo toda una ansiedad de comenzar a conocerlo y a leer y bueno, y preguntarles a ustedes cada vez que tenga alguna duda, si se puede. Fantástico. Sí. Muchísimas gracias. Yo agradezco un montonazo esta invitación, realmente a mí me fascina hablar de esto y que me den un espacio para hablar de esto, yo como que me encanta. Sí, se nota. Agradezco un montón que hayan estado, que me hayan invitado, que hayan estado presentes, sea preguntando con o sin cámaras, con palabras, con textos, con lo que sea.
y me encantaría que sigamos en contacto y sigamos conversando, por supuesto. Les agradezco un montón, Ariel, a vos, a bueno, todas las personas que organizaron esto, porque a mí me pone re contenta difundir el laburo de Fedora, y espero que nutra el hacer de la manera que a cada uno le sirva, ¿no? Y le haga falta. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Ariadna. Es un placer escucharte y poder compartir con vos todo esto que tiene que difundirse y que tiene que ser más amplio, que todo el mundo conozca lo que estás diciendo. Contá con nosotros para poder difundir todo este trabajo y toda esta enseñanza que es tan preciosa para todos. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Alejandra, pero no tengo cámara en este momento, perdón. Sí, te veo ahí tu nombrecito. Sí, pero mi cámara no funciona, perdón. No pasa nada. Gracias a vos, organizadoras. Y bueno, muchísimas gracias. Un placer para nosotros, el enriquecimiento por el festival. Y mañana también los esperamos. Patricia tiene la entrevista con Miriam Tucker a las 10:30 de la mañana, y tenemos lamentablemente el cierre a las 12 con todos. Los esperamos a todos. Hasta ahora ha sido fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, no te olvides del concierto, Silvia, para finalizar el concierto de este Rabo, ¿o sí? También. Ok. Sí, el concierto de cierre también, después del cierre mañana, de la despedida. Y discúlpenme, estoy desde las 8:30 de la mañana, manejando la casa, así que me olvido de alguna. Un placer, muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias, Flor, por acompañarme. Adiós. Gracias a todos. Gracias. No sé si quieren que cambiemos de hospedador, porque si yo cierro, no sé si se queda la computadora que estuvo grabando. Sí, dice grabando. No sé si está, quién estuvo grabando. Ah, ya se fue. Bueno, a ver, cierro y veo qué pasa. A ver si queda. Gracias por la paciencia, chao. No, por favor, María.